Hola, buenas tardes. Soy el estudiante Eduardo Rafael Bautista Rodríguez. Estoy estudiando en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Estoy cursando la materia de licenciatura en Educación y Administración en Centros Educativos. Y este es un video para la materia de Historia. A continuación, yo les comentaré algunos puntos importantes sobre tres diferentes temas, los cuales son la conquista de México, la educación colonial y la figura del adulto y del docente como el México prehispánico. Empezaremos con la figura del adulto y del docente como el México prehispánico. Bueno, aquí los puntos interesantes fueron que a los niños y adolescentes adquirían conocimientos que después serían aplicados en su vida cotidiana para poder realizar un papel que se les asignaba dependiendo de los conocimientos que llegaban a adquirir en ese entonces. Otro punto importante es que la única enseñanza, por así decirlo, o los únicos temas que se llegaban a tocar en ese entonces eran solamente sobre dos aspectos, el cual era sobre aspectos militares y aspectos cívicos. Y para el tercer punto era que en ese tiempo los docentes y en dado caso también los adultos eran muy rígidos y estrictos porque no permitían errores, porque querían que todo saliera a la perfección sin que hubiera ningún tipo de error. Para el siguiente tema, que es la conquista de México, Hernán Cortés llegó a las tierras americanas porque ellos querían buscar o conocer nuevas tierras y de igual manera tener mejor o mayor recursos para beneficiarse y satisfacer sus necesidades. Otro punto que para mí en lo personal se me hizo muy interesante es que una de las cosas que ayudó a que los españoles ganaran que nos ganaran la guerra fue que hubo una enfermedad en ese entonces, cuando estaba sucediendo todo ese tipo de la disputa por el territorio. Fue que hubo una enfermedad que azotó con la población de ese entonces americana, y la cual no estaban prevenido el pueblo para poder enfrentar esa enfermedad, y eso fue un punto que ayudó para que los españoles llegaran a conquistar perdón. También nos dejamos, por así decirlo, comprar, porque nos asombramos por las cosas que traían de España, ya que pues en ese entonces en el territorio americano no teníamos ese tipo de accesorios, de nuevas cosas. Nos dejamos convencer, sinceramente, y ese también fue un aspecto por el que nos sometieron, por así llamarlo. Y en la educación colonial, este tema pues un poco confuso, pero pues bueno, querían la conversión de los indios, y también en ese entonces surgieron cuatro tipos de comunidades diferentes, que cada quien hizo su propio convento y ejercieron sus propias conocimientos, sabidurías, dependiendo de cada una de ellas. Y por último, los atrios de los conventos hicieron escuelas abiertas para la enseñanza de la religión, de su doctrina, que eran para los niños, hombres y mujeres. Bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias por la atención. Gracias. Buenos días, soy Carla Camila de Serra de los Santos y el día de hoy voy a hablar de lo que sucedió de 1519 a el 1600. Como primer punto tenemos que se realizó la conquista de México, la cual se refiere principalmente al desmantelamiento del Imperio Azteca. Esto fue por las tropas del Reino de Castilla, y esto se fue conduciendo por medio de Hernán Cortés, pero fue mandado por medio del nombre del rey Carlos I de España. Y esto ganó a favor del Imperio Español. Como siguiente punto es lo que pasó en 1600, que aquí fueron las escuelas coloniales. Estas escuelas denominadas
fueron para leer, escribir y contar, y se le llamaban las primeras escuelas. Al igual de esto, en la primera mitad del siglo XVIII se bautizó como escuelas de primera educación y escuelas de arte para las primeras letras. Por mi parte, esto sería todo. Soy Verónica y hoy voy a dar el tema de organismos que se fundaron en la Nueva España y la educación de México independiente. Los organismos fueron el Consejo de las Indias, que su principal función era la legislatura y se dividía en presidente, 5 consejeros y un fiscal. La Casa de Contratación tenía cargos de asuntos económicos, normalmente se encargaba entre el comercio de América y España. El Cabildo se representaba a la comunidad, era una entidad representativa del pueblo, de la gente y no del rey. Y el virreinato, que eran obviamente gobernados por un virrey y tenían algunas divisiones en las cuales eran capitanías generales y gobernaciones. Ahora pasamos con la educación de México independiente. Cuando México se independizó, la religión aún controlaba todo, tanto el gobierno, tanto como la educación. Pero de repente llegó Benito Juárez, quien puso las leyes de reforma, y eso quiere decir que quitó la iglesia en la educación y en el gobierno. Puso que eran gratuitas para los pobres y empezó la creación de la escuela lancasteriana. Esto se refiere a como alumnos monitores en los que los alumnos más avanzados le enseñaban a los alumnos con menos conocimiento. La ideología tras la independencia surgió el 27 de septiembre de 1821. Esto es básicamente lo que las personas pensaron después de la independencia, qué acciones hacer. Los conservadores surgieron en 1796, que es básicamente proteger a la iglesia, y el liberalismo surgió en 1789, que es, quitar la iglesia y tener más socialismo entre ellos, opinar entre ellos y que haya un orden democrático. Hola, mi nombre es Perla. Hoy les voy a estar hablando de la Constitución de 1857 y sus aportaciones en la educación, como también la ley de reforma. Aquí en 1853 Antonio López de Santana fue el que asumió el cargo a la presidencia y gobernó como dictador. Después de 1855 a 1857, Juan Álvarez Hurtado fue presidente de la República y fue el que derroca al anterior, que es Antonio López de Santana, que encabezó la Revolución de Ayutla. Y por sus aportaciones en la educación fue reconocer que es un valor social, político y personal, siendo así una liberal fundamental. Después, en las leyes de reforma, tenemos que en 1859 las leyes se dictaron el 12 de julio al 11 de agosto de ese mismo año. Se trataba de una serie de normas proclamadas después del triunfo de la Revolución de Ayutla. Esto cabe señalar que también participaron Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada e Ignacio Confort. Y básicamente las leyes fueron porque ellos ya no querían que la iglesia fuera el centro de lo que fue, del gobierno de México. Querían separarlo porque en sí la iglesia se estaba llevando pues más cosas que eran los que dirigían, por así decirlo, los que mandaban, de que la iglesia decir de que hagan esto, y pues obviamente los que estaban en el gobierno pues lo hacían, y pues Benito Juárez no quería eso, quería separarlo totalmente, pues para que ellos dirigieran más bien el país, que ya no fuera tanto de la religión, que ya nada más, porque en sí en esa época pues la religión era de que muy apegada, era de que más estricta que ahora, como la conocemos, de que estaban así al pie, de que qué hacían, de que si estaba bien o si no, de que
la educación, por así decirlo, estaba encabezado más a la religión que pues o sea que en vez de educar pues eran de que bueno, los castigos, o en sí las escuelas pues eran de que escuelas algunas de monjas, o de que a veces los mismos padres pues se instruían en la escuela. Y por mi parte sería todo y muchas gracias. Hola, mi nombre es Julia Vanessa Santiago Hernández y el día de hoy vamos a seguir con la continuación de la línea del tiempo. Yo les voy a hablar sobre Lerdo de Tejada, Educación Liberal y Gabino Barreda. Comenzamos hablando de Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada estuvo desde 1872 hasta 1876 como presidente de México. En eso desempeñó aquí en el país de México donde actualmente vivimos. También en 1856, siendo ministro de Hacienda, redactó la ley del Lerdo. Así pues, ¿qué creen? Afectando a la iglesia y también de los pueblos indígenas, y desencadenó la ley de reforma. Entonces hubo ahí unas cuantas peleas por eso, Y continuamos con educación liberal, que es el principal, fue Ignacio Ramírez, y este se dio la tarea de separar el Estado de la Iglesia. Ya no quería más, ya no quería que el Estado pues estuviera pues con la Iglesia. Él pues claro, impulsando la enseñanza de las letras, porque lo que quería era de que siguieran la gente, que siguiera pues produciendo, o que pudiera seguir emprendiendo más bien una vez que se haya terminado una educación formal, ¿verdad? Y por último tenemos a Gabino Barreda. Gabino Barreda estuvo de 1910 hasta 1950. Y él fue un filósofo, un médico y un político mexicano, y este transformó de manera muy radical a la educación. Él fue algo muy importante para la educación, y estableció también las bases del positivismo en México. Y en 1868 fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Así es, él fue el primeritito en que fundó esa escuela nacional. Y también así pues quería pues que la educación fuera muy muy importante, porque a pesar de eso él también se metió en varias cosas de la escuela, implementó cosas nuevas, desde educación primaria hasta nivel superior, que es ya muy arriba, ¿verdad? Entonces, esto sería todo de mi parte. Espero que hayan entendido. Muchas gracias. Hola, soy Ronaldo Tarango Chavarría y hablaré de 3 temas más, que sería Justo Sierra, el proyecto educativo de Maximiliano Habsburgo y la revolución y papel del magisterio. Justo Sierra fue el fundador de la UNAM, también conocida como Universidad Nacional Autónoma de México, y también fue el principal impulsor de la educación y modernización en México. También asimismo él mismo promovió y intentó que la primaria fuera laica y gratuita para todos. Continuando un poco con lo de la primaria gratuita y laica, hablaremos sobre Maximiliano de Habsburgo y su proyecto educativo. Maximiliano de Habsburgo fue un archiduque de Austria, pero este abandonó su puesto para venir aquí a México y convertirse en el emperador de México, el primero y último emperador. Él quería intentar volver a lo que eran las escuelas religiosas, pero al ver la situación de México y sobre las leyes de reforma decidió quedarse y intentar ponerlas en marcha de nuevo, haciendo así con la frase: la base de la sociedad es la primaria. Maximiliano pedía vigilar la educación pública, haciendo que la primaria fuera obligatoria
y también fuera complementaria para la secundaria, es decir, la secundaria, si querías estudiarla, primero tenías que estudiar la primaria. Y como dije antes, puso en marcha y efectuó las leyes de reforma, pero también intentó colaborar con Benito Juárez, pero este mismo lo rechazó. Avanzando un poco más en el tiempo, hablaremos sobre la revolución y el papel del magisterio. La revolución, como ya conocemos, fue un conflicto interno en México, es decir, fue una pelea interna, por lo que este fue un conflicto en 1910 y fue causado tratando de dar fin con el porfiriato. El porfiriato, recordemos que fue una dictadura del presidente Porfirio Díaz y por más de 30 años la gente por fin intentó rebelarse y así fue como se armó esta revolución. También el maestro no solo era un agente educador, sino que también observaba el potencial político, individual y creativo. Me presento, soy Adriana Berenice Zúñiga Rodríguez y voy a seguir contándoles sobre 4 puntos importantes en la historia de México. El primero siendo el porfiriato, progreso y descontento social. ¿Pero qué fue el porfiriato? Fue un movimiento político y social encabezado por el general Porfirio Díaz, quien fue el presidente de México entre los años de 1876 y 1911. Gracias a él hubo un gran progreso en México, por ejemplo, con la introducción de ferrocarriles y nuevas escuelas, además del desarrollo de los principios de una industria petrolera y también la introducción del capital extranjero para invertir en minas aquí en el país. Pero también hubo un gran descontento social, ya que hubieron muchos obreros explotados con sueldos muy bajos e indígenas que eran despojados de sus propias tierras. Por segundo punto tenemos lo que es el panorama general de la revolución, que duró entre 1910 y 1917 y fue un conflicto armado como consecuencia del descontento del pueblo contra la dictadura de Porfirio Díaz. Algunos de los participantes en contra de Díaz fueron Pascual Orozco, Francisco Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Fue en el año de 1911 que Zapata firma el Plan de Ayala, que desconocía el gobierno de Porfirio Díaz. Ese mismo año, Porfirio Díaz huye de México, dejando así a Francisco Madero como el presidente. Como tercer punto tenemos la ideología social de la revolución. Existieron 5 ideologías diferentes en este periodo de la Revolución Mexicana, siendo el primero el maderista, liderado por Francisco Madero, que decía que hombres y mujeres son iguales y tienen las mismas oportunidades. También tenemos el villismo y zapatismo, liderados por Francisco Villa y Emiliano Zapata, los cuales realmente tenían una idea muy similar, que era luchar por los derechos de las propiedades de las tierras, siendo Emiliano Zapata con su célebre frase de las tierras es de quien la trabaja. También tenemos el moganismo, encabezado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón,
y decían que ellos querían crear una utopía, es decir, un mundo perfecto para todos los explotados del campo y de la ciudad. Por último tenemos el carrancismo, liderados por Venustiano Carranza, y él consideraba la política como lo más importante y fundamental. Por último, tenemos lo que es la Guerra Cristera, que sucedió desde 1926 y 1929. Fue un enfrentamiento armado de los cristeros contra los militares del gobierno de Plutarco Elías Calles, ya que él tenía una ley que se llamaba la Ley Calles de 1917, que estaba en contra de libertad de culto religioso. Hola, soy Luz Guevara y voy a dar el tema de la educación socialista en México. Bueno, en 1934, la educación socialista aprobada por el Congreso Legislativo de esos años fue propuesta por el PRN, que consideró dicho reforma no solo como respuesta a una necesidad social existente al expandir la educación. Entre 1934 y 1940, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, se propuso en vigor la reforma educativa que implantó la educación socialista en México con base en las reformas que se hicieron en el artículo 3 constitucional. ¿Qué buscaba la educación socialista? Bueno, la educación socialista se concibió como el instrumento fundamental que permitió a los campesinos e indígenas de México conocer sus derechos, recuperar sus tierras, organizarse para alcanzar el mejoramiento definitivo de sus condiciones de vida. Y en 1940, la educación socialista era creada como reforma educativa estructural y transcurridos 6 años desde su aplicación, los clérigos produjeron presiones, las autoridades federales, acompañadas antirreligiosas de defensa de los derechos de los trabajadores y el resto de la sociedad, a oposición o apoyo. Bueno, ahora es el tema de la educación nacionalista en México. El modelo educativo nacionalista partía de un concepto de educación humanista integral que tendía a promover el desarrollo de las diferentes facultades del individuo, integrando la educación como la cultura con el trabajo práctico y productivo. Sin embargo, el nacionalismo mexicano es considerado como uno de los nacionalismos más fuertes, incluso chauvinista, a pesar de las grandes diferencias ideológicas, raciales, lingüísticas, económicas y políticas que coexisten y conviven en el México actual. La exaltación del gobierno centra la defensa de que solo existe una sola nación dentro de su territorio. Las cosas más simbólicas eran las banderas, los himnos y otros símbolos nacionales son los que le dan cuerpo y representan del Estado, y sentimiento exacerbado de las características definitorias del Estado. Y fomentó el folclore nacional, tradiciones, creencias, costumbres, música, etc. En general, toda la cultura que define al país. Bueno, y por último, la educación en México contemporáneo. La educación representa grados de desarrollo que impulsan a investigadores, docentes y epistemólogos a su conocimiento, comprensión y valoración en condiciones diferentes a las del pasado reciente. En efecto, es posible apreciar que una nueva teoría educativa tiene vigencia realmente breve. La educación en México, al igual que otros países, se ha ido adelantando y cambiando conforme a las necesidades de cada época. La educación en México ha estado presente desde la cultura prehispánica y ha evolucionado conforme a los avances tecnológicos y las necesidades de los mexicanos. Con el término tendencia pedagógicas contemporáneas, designamos un conjunto de ideas relativamente sistematizadas que han tenido una influencia significativa en el terreno educativo durante el siglo XX, y a partir de una concepción del hombre han elaborado una propuesta acerca de la educación. Elementos de la educación contemporánea actual: el alumno es participativo, obediente y receptor a la información. El docente es instructivo, auditorio, observa y tiene la razón, es quien transmite el conocimiento. Identificación de elementos de la educación contemporánea actual, archivos, mapas mentales y conocimientos. Y los modelos contemporáneos para el aprendizaje por competencias aún están en proceso de investigación en nuestro país, a pesar de que en otros países se están aplicando estas técnicas en educación superior, diferenciando la educación tradicional que aplica una enseñanza bancaria según Freire. Esto fue la educación contemporánea. Es todo por mi parte. Mi nombre es Aldair Villarreal Ramírez y aquí lo voy a...
¿Qué tal? Mi nombre es Aldair Villarreal Ramírez y aquí les voy a hablar sobre los presidentes en el tema de la educación en México contemporáneo. Empezando con José López Portillo, en el cual aquí se creó el Plan Nacional Educativo de 1978, en el cual hubo mucha demanda en que se atendiera a todos los niños de bajos recursos y altos recursos, pues debido a que había una preferencia en la clase alta. Aquí era atender a todos los niños que tenían rezago educativo y fue cuando se creó el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP en 1979. Pasando a Miguel de la Madrid, quien fue el que hizo el Plan Nacional de Desarrollo en 1982, en el cual él buscaba que la educación preescolar fuera obligatoria, en el cual era proyección, educación y recreación. Aquí se hicieron estrategias para la mejor educación, para que se le ofreciera la educación a todos los niños del kinder y de 5 años. Con Carlos Salinas de Gortari, aquí él decía que la secundaria fuera obligatoria. Aquí el énfasis era el aprendizaje de competencias cuando se fomentó la participación de los empresarios de la gestión escolar. Decía que la cobertura educativa fuera que la cobertura educativa laboral fuera muy presente, quien fue el encargado del PRI, y fue como se creó la Ley General de Educación en 1973.